Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno chicos, el caso que os voy a contar hoy de verdad es muy bestia. Es un caso de los que dices, chica, ¿qué te pasa en la cabeza de verdad? O sea, es que no tiene sentido cómo solucionas tus problemas que ni siquiera son problemas. Pero quiero decir, hay tantas formas de arreglar una situación que tú decides hacer la peor. En fin, vais a ver un absoluto cuadro y de verdad da muchísima rabia. Deciros que vamos a hablar de pequeños, de niños, así que si sois sensibles en este ámbito, ojo, ¿ok? Ya lo dejo dicho. Sé que no es Halloween, lo sé, pero como te dije en el vídeo del lunes, que es que no me escuchas, no me da tiempo a cambiarlo todo porque estoy grabando todos estos vídeos a la vez y entonces no he tenido tiempo a cambiar la decoración y que encima ya se viene, o sea, ya estamos a punto de entrar en Navidad, o sea, quedan unas pocas semanas, pero ya está aquí Navidad. Nos pasa que, o sea, como que la vida va muy rápido, no sé, igual soy yo, pero es que acabamos una cosa y ya empezamos la otra, de verdad, ansiedad. Decirte, por cierto, que el día 5, o sea, el domingo anterior para ti, fue mi cumple, que lo sepas. Y pues nada, te tengo que decir que si te gusta mi contenido, pues te suscribas, me des un like, compartas, bueno, esas cosas que ya sabes, si tú quieres, claro, si no quieres, pues no lo hagas. Y decirte también que me puedes seguir en todas las redes sociales, pues para enterarte de algunas cosillas que hago y todo eso. Y pues creo que no te tengo que decir nada más, así que comenzamos. Bien chicos, la protagonista del caso de hoy es Elizabeth Diana Fredrickson y es protagonista para nada bueno. Vais a ver porque es que terrible lo que os voy a contar. Diane, esta mujer, se la conoce como Diana Downs o Diane Downs. Por si queréis buscar un poquito más de información, seguro que la encontráis mejor con ese apellido. Ella nació el 7 de agosto de 1955 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Y tuvo una infancia bastante traumática debido a que su padre se sobrepasaba muchísimo con ella. Así que cuando pudo, después de graduarse de la secundaria del Moon Valley College, decidió comenzar una relación con Steve Downs, quien más tarde se convertiría en su marido. Ellos dos comenzaron una relación, pero al cabo del tiempo se cortó porque él se marchó a la marina. Ella hizo lo que pudo, se pudo buscar un poco la vida y acabó estudiando en la Pacific Coast Baptist College, que está en Orange, California, que es un colegio mayor cristiano, donde ella, Diane, no pudo ni siquiera acabar sus estudios porque la echaron porque consideraban que su conducta era demasiado promiscua. En fin, total, que finalmente, un tiempo más tarde, Steve y Diane se volvieron a reencontrar en Phoenix después de que Steve, haya estado en la marina. Y el 13 de noviembre de 1973 se casaron después de un tiempo estando juntos. El 7 de octubre de 1974, después ya de estar viviendo juntos, tuvieron a su primera hija, quien era Christy. El 10 de enero de 1976 tuvieron a su segunda hija, quien era Cheryl, y el 20 de diciembre de 1979 tendrían a su último hijo, quien era Stephen Daniel o Danny, que es así como le llamaban. La cosa es que al tener a su último hijo, al tener a Danny, la pareja ya estaba muy mal, porque Steve, su marido, el marido de Diane, creía que le estaba poniendo los cuernos, o sea, que ella estaba con otro. Y además, Steve pensaba que ese otro era su mejor amigo, y la verdad es que no estaba muy equivocado. Incluso el hombre empezó a pensar que su último hijo, Steve, ni siquiera era su hijo. Toda esta situación precipitó que en 1980 la pareja se divorciara. ¿Qué pasa? Que con tan solo 25 años Diane tenía 3 hijos y estaba desesperada porque ella era madre, pero no quería ser madre. O sea, a ella le estorbaban muchísimo los niños, ella quería salir, quería disfrutar y tenía pues a su cargo a 3 prácticamente bebés y no sabía qué hacer. Además que ella quería tener un novio. ¿Qué es lo que hacía entonces? Dejar a los niños con la abuela paterna, o sea, con la madre de Steve, con
quien ya no estaba, o si no, dejaba a los niños a cargo de su hija mayor, de Christine, que para ese momento tan solo tenía 6 años. Y esto Diane no lo hacía ni una ni dos veces, sino que lo hacía muchas, o sea, ella salía muchísimo de fiesta y en 1981 conoció a un hombre que le gustaba muchísimo. El apellido tiene tela de esta persona. Este hombre era Robert Knickerbocker. Creo que se pronuncia así, os lo dejaré aquí escrito. Y pues tuvieron una noche de pasión y ella se enamoró muchísimo de él, o sea, le encantaba. Era un hombre que lo tenía todo para ella. Aparte que él fue súper atento y todo eso. Pero lo cierto es que Robert no estaba soltero, Robert estaba casado. Y no solamente estaba casado, sino que tenía hijos. Entonces, sí es verdad que la relación con su mujer no era buena, estaban ahí que se iban a divorciar, que no, pero lo que tenía clarísimo Robert es que no quería tener a nadie que tuviera hijos. Si quería dejar a su mujer e irse con otra, sería con una mujer que no tenía hijos. Sin embargo, Diane aún así se obsesionó muchísimo con esta persona, pero claro está, le estorbaban muchísimo sus hijos. La cosa es que a Diane no le gustaban los hijos y no era porque ahora le había empezado a gustar un hombre que no quería tener hijos, no, o sea, esto venía de hace mucho tiempo, que ya desde siempre a ella no le había gustado los hijos y aún así tenía 3, o sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. Resulta que no tenía nada el instinto maternal, les daba fatal de comer si es que les daba de comer y además si hacían cualquier pequeña cosa que a ella le podía molestar, era súper dura con ellos, tanto que la hija de en medio, o sea, Cheryl, la hermana mediana, le tenía pavor a su madre, o sea, es que temblaba cada vez que la veía. Por otro lado, Diane había tenido varios trabajos, lo que pasa que es que a la muchacha pues no le gustaba mucho trabajar, o sea, ya no era solamente que no quería ser madre y tenía que serlo, sino que además ella quería que le mantuvieran, ¿no? Entonces, por esto también es una de las razones por la que estaba tan obsesionada con Robert, con el tipo ese que os había contado, ¿os acordáis? Vale, pues resulta que ella no quería trabajar y se le ocurrió una forma buenísima de ganar dinero, que es básicamente alquilar su vientre. Sí, amiga, ser un vientre de alquiler. O sea, digo pocas cosas, pero lo que digo se me entiende. Así que se buscó la forma de ser vientre de alquiler y firmó un contrato en septiembre de 1981 donde, firmaba pues que iba a ser un vientre de alquiler y que iba a ganar $10,000 por hacer lo que iba a hacer. Y es que resulta que Diane no era una buena madre, pero tenía mucha facilidad para quedarse embarazada. Y así es como el 18 de mayo de 1982 dio a luz a una bebé y fue entregada a sus padres, pues como, bueno, ay, es que no tengo ganas de entrar en ese tema, pero bueno, que sí, que hicieron lo que el contrato marcaba, ¿no? Entregarle el bebé a las personas que habían firmado también en ese contrato, vamos a dejarlo ahí. Y no solamente esto, sino que en 1983 Diane repitió una vez más el proceso y volvió a ser vientre de alquiler, cobrando pues casi otros 10,000 o más dólares. Con todo esto han pasado entonces 2 años desde que ella conoció por primera vez a Robert, al chico este que os estaba diciendo que conoció en una discoteca, y todo este tiempo ellos dos mantuvieron alguna que otra relación, pero no mucho más. Ella seguía estando completamente enganchada a él, o sea, estaba súper enamorada, pero él dijo, mira, vamos a mantener un poco las distancias porque creo que quiero volver otra vez con mi mujer. Y esto a ella, a Diane, le sentó fatality. Por otro lado, una vez Diane ya había entregado el bebé este del que os estaba diciendo, de vientre de alquiler, se quedó entonces sin ingresos fijos que le entraban en casa y tuvo que buscarse un trabajo normal y corriente, que este era básicamente en el servicio postal de Estados Unidos, y le dieron la oportunidad de trabajar en un puesto en la ciudad de Cottage Grove, que esto por cierto está en Oregón. Y resulta que en Oregón es donde viven los padres biológicos de ella, de Diane. A decir verdad, con su padre se seguía llevando muy mal, pero Diane pensó que podía encasquetarle a los padres sus 3 hijos. Y así ella podría volver a intentar salir con Robert o conocer a más hombres. La cosa es que una vez estando en Oregón, Diane consiguió
volverle a llamar y a hablar con Robert, con el chico este que conoció en la discoteca, y consiguió quedar con él, tener una noche de pasión, y consiguió que él le dijera que se iba a divorciar. Entonces ella se agarró a un clavo ardiendo de esa afirmación de me voy a divorciar para estar contigo. Y ya ella estaba ilusionadísima, está súper contenta. Con todo esto, Diane encontró un buen piso en la ciudad de Springfield, en Oregón, y estaba completamente segura que Robert acabaría viviendo con ella y con sus 3 hijos, y además pensaba que sus 3 hijos podrían estar perfectamente a cargo de sus padres. Entonces era perfecto porque él, o sea, Robert, no quería hijos. Entonces era perfecto como para deshacerse de ellos, por así decirlo. O sea, esta era la mente de esta persona. Sin embargo, de la noche a la mañana, Robert comenzó a ser cada vez más frío con ella y ella se empezó a poner muy nerviosa. Empezó a pensar que quizás él no se iría nunca a vivir con ella. Con todo esto llegamos entonces al 19 de mayo de 1983. Ese día, por la tarde, Diane fue con su coche a visitar a una amiga y se llevó a sus 3 hijos. Lo que pasa es que ya volviendo a su casa era bastante de noche y no se veía apenas cuando vio a un hombre que le pedía ayuda. Entonces ella se paró al lado del coche y este hombre le dijo que bajara la ventanilla y entonces con una pistola disparó tanto a ella como a sus 3 hijos. Fue algo muy brutal, o sea, había sangre por todas partes y ella fue corriendo hacia el hospital más cercano. Realmente donde fue no era un hospital per se, era el centro médico Mackenzie Wilmette, donde le tuvieron que derivar a otro hospital porque cuando llegó y los médicos vieron la gravedad de las heridas que tenían los niños, la tuvieron que derivar corriendo. Es más, los sanitarios que atendieron a los niños por primera vez llamaron al doctor Steve Wilhite, quien enseguida se fue corriendo al otro hospital y quien estaba preparándose porque le explicaron que había sucedido pues un asalto en este caso y que los niños estaban muy críticos, que la madre estaba herida pero que estaba fuera de peligro. Y efectivamente cuando los niños entraron en el hospital, el doctor que los atendió y todo el equipo se dio cuenta que efectivamente era algo muy grave, tanto que la pequeña Cheryl, la hermana mediana, perdió la vida, o sea, no había absolutamente nada que hacer por ella. Después se centraron en el hermano pequeño, quien era Danny, quien tenía una bala que le había atravesado la médula, dejándolo paralítico para siempre. No sabían si le podían salvar la vida, o sea, era algo completamente incierto, pero si sobrevivía, sabían que se iba a quedar en una silla de ruedas para el resto de su vida. Y después tenían a Christine, quien era la hermana mayor, quien pensaban que no tendría vida, pero sí, realmente su vida estaba pendiente de un hilo, estaba muy mal. Y además, mientras le estaban intentando salvar la vida, tuvo un colapso masivo debido a su baja presión sanguínea y le tuvieron que poner en coma inducido. El doctor Wilhite no sabía realmente si Christine podría salir del coma o si iba a resistir la siguiente noche porque estaba realmente muy mal. Después de trabajar durante muchísimas horas, tanto este doctor como todo su equipo para intentar salvar la vida al menos de los 2 pequeños, porque ya os he dicho que Cheryl, la hermana del medio, la hermana mediana, había perdido la vida. El doctor Wilhite decide ir a hablar con la madre de los niños, que por cierto, Diane había tenido que ser también llevada al hospital porque tenía una herida en el brazo que era superficial pero que le había causado una buena herida y que eso tiene que doler muchísimo, también te digo. El doctor Wilhite lo que hizo fue acercarse a Diane, cogerle de las manos y decirle que lo sentía muchísimo, que Cheryl había perdido la vida y que su hija mayor estaba muy grave y que su hijo pequeño estaba grave, era muy probable que sobreviviera, pero que no iba a poder caminar. O sea, las noticias eran muy duras. Pero flipó muchísimo el doctor Wilhite porque, o sea, esta mujer se quedó completamente igual, o sea, le acaban de decir una noticia ultra fuerte y ella se quedó, pues me da igual, como si te has cortado el pelo, o sea, es que me da exactamente igual. Así fue su reacción. Y si tú dices, bueno, la reacción es fría porque cada uno al final demuestra los sentimientos como puede, pero no solamente eso, sino que
Diane le dijo al doctor Wilhite que lo que había sucedido le había arruinado las vacaciones y que además se le había estropeado el coche porque estaba todo lleno de sangre, y a ver cómo limpiaba eso ella ahora. Como te puedes imaginar, el doctor se quedó en plan, ¿qué me estás contando? O sea, he puesto yo más ganas y estoy más triste. Yo, que no soy nadie más que un doctor, que tú que eres la madre. O sea, ¿qué está pasando? Pero lo más fuerte vendría cuando el doctor Wilhite le diría a Diane el pronóstico de su hija Christine, que estaba en coma inducido. Entonces, Diane, la madre, le dice, mi hija tiene muerte cerebral, desconéctela. Porque, ¿para qué? Desconéctala. Y el doctor dice, no, que no tiene muerte cerebral, que está viva, que está en coma inducido, que tiene posibilidades de salir adelante. Y la madre en plan, no, desenchúfala, que ya está, que no hay nada que hacer. O sea, ese era el nivel. El doctor Wilhite no necesitaba mucho más para darse cuenta que esto no era ni medio normal, y se lo comentó a otro colega suyo, doctor, y ambos decidieron denunciar este comportamiento a la policía. Sí que es verdad que habían 3 niños que, pues, habían resultado heridos y uno sin vida a causa de una pistola, que no se le encontraba ninguna pistola a esta mujer y que ella también había sufrido un disparo al parecer, pero aún así ahí había algo muy extraño. Así que, como os digo, estos 2 médicos, doctores, deciden denunciar este caso a la policía. La policía lo primero que hizo fue tomar declaración a Diane, como te puedes imaginar, y cuando ella les explica que un hombre le para a ella mientras va conduciendo, le pide que baje la ventanilla y entonces saca una pistola, lo primero que hace la policía es poner la voz de alarma en la zona donde supuestamente sucede esto. Diane explica que era un hombre como muy cejudo, con mucha ceja, y que le sacó la pistola y que le dijo, venga, salir del coche. Entonces ella lo que hizo fue intentar acelerar, y fue entonces cuando él, ese tipo, dispara a los 3 niños y a ella. Pero la policía enseguida se pone a pensar un poquito y dice, a ver, si yo soy una persona que quiere el coche de otra, que saca una pistola y que te digo bájate, ¿por qué iba a disparar a los niños? Si es que a mí los niños no me molestan, la que me molesta es la conductora. Entonces ya la policía empieza a darle bastantes vueltas al asunto. Después de esto, mientras los niños seguían estando en estado crítico, Diane concedió varias entrevistas de la prensa, tanto de periódicos como televisión y radio. ¿Y qué pasa? Que para este momento la gente ya empezaba a hablar y empezaba a decir, oye, esto es un poco raro. Y algunos periodistas le preguntaban, ¿qué piensas acerca de la gente que te está acusando a ti de haberle hecho daño a los hijos? Y entonces ella dice, pero a ver, ¿cómo voy a ser yo? O sea, Diane contestaba, ¿cómo voy a ser yo la culpable? Si soy yo la culpable, ¿por qué voy a querer llevar a mis hijos al médico? Lo que quisiera es que perdieran la vida, ¿no? O sea, es que hablaba de una forma que le hacía parecer aún más culpable. Ella decía cosas como, ¿por qué voy a dejar que vivan los testigos que testificarían contra mí? O sea, como diciendo, ¿por qué iba yo a dejar vivos a mis hijos o intentar salvarles la vida cuando ellos claramente podrían testificar contra mí? Y es que era cierto, o sea, sus hijos podrían testificar contra ella si es que sus hijos sobrevivían, pero aún todavía no se sabía. Pero todo cerdo tiene su San Martín, porque resulta que Christy, la mayor, comienza a tener un pronóstico mejor, comienza a despertar, no puede hablar todavía, está completamente entubada. Algo que no os he dicho, por cierto, es que Christine tenía toda la parte de la boca completamente fatal, o sea, la tenía reventada, horrible, y le costaba, o sea, no podía hablar, y entre otras cosas porque también estaba entubada. Y el pequeño Danny, 3/4 de lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que como estamos en medio de una investigación, la policía le fue a, pues eso, a ver cómo estaba yendo todo, y aparte de la policía, también fue su propia madre a visitarla. Y cuando la pequeña Christine, de tan solo 8 años, abre los ojos y ve a su madre, la tensión se le dispara tanto que se acaba desmayando. Y todos lo ven y empiezan a decir, uy, aquí algo pasa. Por otro lado, la policía seguía investigando a Diane y lo primero que miraron fue su registro telefónico. Y para aquel tiempo no tenemos la triangulación de los teléfonos móviles, pero sí que tenían pues el listado de llamadas. Y resulta que se entera, la policía empieza a investigar un poco sobre la vida de Diane y se enteran que ella tiene un amante, quien es Robert Knickerbocker, o sea, el chico este que os estaba diciendo, ¿sabéis?
que ella estaba completamente enamorada de él y todo esto. Este hombre, por cierto, seguía viviendo en Arizona, cuando ella estaba viviendo en este momento en Oregón, o sea, estaban bastante separados. Se ponen en contacto con Robert, pues para saber un poco más, ¿no? Para investigar un poquito más. Y Robert, cuando recibe la llamada de la policía, les explica a ellos que esta mujer está completamente obsesionada con él, que él no sabe ya cómo manejar esta situación, que ella en una ocasión en concreto le dijo que si quería, ella, Diane, podía acabar con la novia, o sea, con la mujer que él tenía para que ellos dos empezaran una vida juntos. O sea, la propia Diane le dijo a su amante, tú cuando quieras me llamas y yo me quito de medio a tu mujer. O sea, ese era el nivel. Además, Robert confesó a la policía que se sintió completamente liberado, bueno, aliviado mejor dicho, cuando se enteró que Diane se iba para Oregón definitivamente por un puesto que le había surgido de trabajo. Y sentía que, menos mal ya, que me tienes ya harto, ¿sabes? Que me llamas todos los días, que me vaya contigo, o sea, no quiero irme contigo y además me das miedo. ¿Qué pasa? Que con todo lo que te estoy contando, evidentemente queda claro que esta mujer, que Diane Downs, es sospechosa, pero no culpable, porque no tenemos algo claro que diga, tú eres culpable. No lo hay. Pero comienza a salir testigos. Y resulta que varias personas vieron a Diane el día de los hechos yendo hacia el centro médico donde atendieron por primera vez a los niños, extremadamente despacio con el coche, muy lenta. Quiero decir, si tú quieres salvar la vida de tus hijos porque un señor ha disparado a tus 3 hijos y a ti, ¿por qué vas tan lenta? ¿No será porque quieres asegurarte que los niños no sobrevivan? Por otro lado, cuando llevaron a la pequeña Cheryl al forense, le hizo la autopsia, se dieron cuenta que el tipo de bala, el calibre de bala que había acabado en este caso con la pequeña, era del calibre 22. Y cuando la policía hizo pues un resumen, ¿no?, de la vida de esta mujer, de Diane Downs, se enteraron que ella había estado con varios hombres y que estos hombres sabían que Diane tenía una pistola del calibre 22. Además, el arma en sí no se encontró en ningún sitio, o sea, no había forma de encontrarlo, incluso se drenó un lago y todo eso y no se encontró nada, pero acabaron encontrando cajas de balas del calibre 22 en su casa. ¿Y qué te crees? ¿Que con todo esto pudieron detener a Diane? Pues no pudieron todavía porque, vuelvo a repetir, había muchísimos indicios, pero todavía faltaba la prueba clave. ¿Y cuál era la prueba clave? Cuando Christine pudo hablar por primera vez. Le quitaron por fin la intubación, ella tenía una herida muy grande en la mandíbula y en la cara, pero ya podía hablar. Y cuando fue la policía a hablar con ella y le preguntaron quién os ha hecho esto a ti y a tus hermanos, ella fue clara: ha sido mi madre. Christine contó como pudo porque esto le provocó ya muchísimo dolor, pero es que además un trauma gigante, que su madre les disparó a cada uno de ellos 3 disparos y que, bueno, y que después ya no recuerda nada porque ya estaba todo borroso, ya que ella estaba a punto de perder la vida, aunque finalmente se la salvaron. Y por cierto, Danny, el más pequeño, también sobrevivió, pero como os decía, se quedó en una silla de ruedas porque la bala le atravesó la columna y ya pues no había nada que hacer. Diane fue detenida el 28 de febrero de 1984 y el juicio comenzó el 8 de mayo de ese mismo año. O sea, es que no sé si estás preparada para escuchar lo que te voy a decir ahora. Resulta que esta penca fue al juicio embarazada. No se sabe de quién, no tenía pareja en este momento, no se sabe nada, pero iba con una sonrisa pletórica, embarazadísima, o sea, y nadie se esperaba que ella pudiera estar embarazada. O sea, como que estuvo ocultando el embarazo hasta que se notó, y cuando se notó fue al juicio como súper en plan, aquí estoy, ¿sabéis? Como diciendo, estoy embarazada, soy una pobre embarazada, no me vais a meter a la cárcel para siempre, ¿no? Pobre de mí. Sin embargo, el juez que estuvo a cargo de este caso fue súper franco con ella y le dijo, o sea, no te pienses que por tu estado te voy a dar menos tiempo en la cárcel. O sea, evidentemente irás a parir, si quieres lo cuidas y si no lo das en adopción, pero tú vas a ir a la cárcel y vas a ir a la cárcel para siempre. Además, esto también fue sostenido por el fiscal Fred Hugi,
quien dijo: Diane disparó con frialdad a sus hijos solamente con el objetivo de estar con su amante Robert. Sin embargo, la defensa de Diane sostuvo que esto no era cierto y que lo que ella dijo desde un principio, eso que un extraño apareció y le disparó, que eso era la realidad porque ella no tenía restos de pólvora en las manos. Pero bueno, eso se soluciona tan fácil como con unos guantes. Además que probablemente al llegar al hospital siendo algo tan crítico como unos niños, seguramente no le hicieron la prueba de balística, o sea, no le hicieron ninguna prueba para saber si tenía restos de pólvora en la mano. O sea, si esa prueba no se hizo al momento o a los pocos días, tampoco servía de nada. Por otro lado, Diane fue diagnosticada, o sea, le analizaron los peritos psiquiátricos diciendo que ella tenía personalidad narcisista, antisocial y una desviación sociópata. Y por otro lado, Christine, la hija de la acusada de Diane, también participó en el juicio y dejó bien claro que efectivamente su madre es la que le había hecho esto a ella y a sus hermanos. Finalmente, el 17 de junio de 1984 fue condenada. Y como os digo, nadie del jurado, ni los fiscales, ni el juez se conmovió porque ella estuviera embarazada y fue sentenciada a 4 cadenas perpetuas sin posibilidad de salir en libertad. Y como te acabo de decir, Diane estaba embarazadísima, entonces a los pocos meses de entrar en la cárcel dio a luz una hija a la que le llamó Amy Elizabeth y, como te puedes imaginar, no se iba a hacer cargo de ella, así que quedó a cargo del Estado y a los pocos meses fue adoptada por una pareja que no podía tener hijos, quien se llamaban Chris y Jackie Babcock, quien por cierto le cambiaron el nombre porque esta niña inicialmente se llamaba Amy Elizabeth y le pusieron el nombre de Becky. Quedaros con esto, quedaros con esta niña, porque este caso no acaba aquí. O sea, es que lo que hay detrás de este caso es tan fuerte, vais a flipar. Y es que te he dicho que en el juicio contra Diane, el fiscal de la causa se llamaba Fred Hughey. Vale, pues este hombre se estuvo haciendo cargo durante mucho tiempo de Christine y de Danny, de los hijos de Diane, ¿vale? Porque como él tenía que hablar con ellos por el tema del juicio y todo eso, comenzó a protegerlos muchísimo, tanto que como esos niños tenían 8 y 3 años, creo, o sea, eran muy pequeñitos, estaban completamente desamparados, iban a introducirse en el típico sistema de adopciones de Estados Unidos, que es terrible, decidieron, tanto él, el fiscal Fred Hughey, como su mujer, Joan, quienes no podían tener hijos, adoptarles, adoptar a Christine y adoptar a Danny, quienes evidentemente tenían un trauma por lo que habían sufrido con su madre que no os lo podéis imaginar. Y estarían súper bien con estos padres porque se iban a convertir en sus padres y les iban a cuidar muchísimo. Además, se pudieron graduar y volver a ser felices porque después de un trauma así, amiga, o sea, ojo. Además, nunca más volvieron a saber de Diane ni querían saber absolutamente nada más de ellos. Y os voy a contar un poquito sobre lo que ha pasado con estos niños, que ya no son niños evidentemente, pero que ellos no han querido saber absolutamente nada, ni en los medios ni nada. Lo que se sabe de Christine es que ahora tiene 50 años, que le ha quedado dificultades serias para la hora de hablar porque la bala le destruyó prácticamente la parte de aquí de la mandíbula, pero que ha podido mejorar bastante. Se casó en 2005, tuvo un hijo y después tuvo otra hija a la que le puso el nombre de Cheryl, como su hermana que perdió la vida en esto. Además, Christine se niega a utilizar el apellido de su madre, no lo quiere utilizar y tiene el apellido de su marido y no quiere saber nada de los medios ni absolutamente nada. Respecto a Danny, quien tiene ahora 44 años, sigue en su silla de ruedas, se sabe que él ha rehecho su vida y que es un experto en computación, pero no se sabe nada más porque él, como su hermana, no quieren saber nada. El padre biológico de estos niños, quien es Steve Downs, tampoco quiso saber nada de los niños porque cuando todo esto salió a la luz, el padre desapareció. Igualmente, los hijos, o sea, Christine y Danny, tampoco han querido saber nada de su padre porque, o sea, no quieren tener nada que ver
con su madre, ni siquiera con su padre, o sea, todo le recuerda esa cosa tan fuerte que vivieron, evidentemente. Con respecto a Diane Downs, o sea, la tipa que hizo todo esto, el 11 de julio de 1987 protagonizó una fuga de la cárcel, o sea, trepó por la típica reja de esta de alambre del centro correccional de Salem y se saltó, o sea, saltó y se fue corriendo y no la atraparon. O sea, es muy fuerte esto, ¿eh? Y el fiscal Hughie, o sea, el señor, el fiscal que adoptó tanto a Christine como a Danny, a los hijos de esta señora, estaba muy preocupado por si esta tipa, esta loca, se ponía en contacto con los niños. Entonces lo pasaron muy mal. Finalmente la atraparon, le pusieron 5 años más de cárcel por haberse escapado, aunque ella, bueno, está cumpliendo cadena perpetua. Y además, gracias al fiscal Hughie, consiguieron cambiar a esta mujer de cárcel para que no esté ni siquiera cerca de sus hijos. Y la llevaron al centro correccional de Clinton, en Etna Mahan, que está en Nueva Jersey, por cierto. Diane nunca ha dejado de decir que es inocente y pidió la libertad condicional en varios años, en 2008, en 2020 y en 2021. Sin embargo, se piensa que puede salir en 2025 bajo palabra, porque, o sea, esto es como que si te portas muy muy bien en la cárcel, según qué has hecho, puedes pedir la libertad condicional bajo palabra, o sea, tienes que arrepentirte, pero es que yo creo, bajo lo que yo sé, que si no te arrepientes, si no dices he sido yo y me arrepiento, no te da la libertad condicional. Teniendo en cuenta que ella sigue diciendo que no es culpable, yo creo que no le van a dar la libertad condicional. Resulta que la escritora Anne Rule escribió un libro basado en este caso, que, atención al título, se llama Pequeños Sacrificios. O sea, me parece terrible el título. Publicado en 1987. En el programa de Oprah Winfrey, Oprah, pudo hablar con Diane desde la cárcel. Y esta mujer, Diane, empezó a decir cosas terribles, como por ejemplo que dijo que para ella era muy fácil engendrar hijos y que se quedó embarazada cuando lo del juicio, ¿os acordáis que se quedó embarazada en el juicio? O sea, que estaba embarazada, porque echaba de menos a sus hijos. O sea, básicamente dejó claro que ella se quedó embarazada pues porque sí, porque así para ella era muy fácil, ¿no? O sea, de alguna forma estás dejando entrever que efectivamente tú te quedaste embarazada para dar pena. O sea, esta mujer no anda bien de la cabeza. Bueno, total, que del libro este que se hizo de Pequeños Sacrificios, se hizo un programa de televisión, una especie de miniserie de 2 episodios de la cadena ABC en noviembre de 1989. Y la protagonista, por cierto, fue Farrah Fawcett. Bien, ¿por qué les estoy contando todo esto de la miniserie de televisión que hizo ABC, contando la historia esta y todo esto? Bueno, pues resulta que, si os acordáis, en el juicio donde se le juzgaba a Diane Downs, ella iba completamente embarazada, o sea, estaba embarazadísima. Ya a las pocas semanas de estar en la cárcel dio a luz una niña que se puso en adopción y luego la adoptaron una pareja y le puso el nombre a esta niña de Becky Babcock. Esta niña a día de hoy ya no es una niña porque tiene 38 años, ¿vale? Pues resulta que esta niña desde pequeña sabía que era una niña adoptada, pero siempre tenía desde dentro, o sea, dentro suyo, tenía la necesidad de saber quién era su madre. La madre de Becky sabía que la verdad era muy dura para su hija, o sea, ella sabía que había adoptado a una niña que al final su madre estaba en la cárcel con una historia muy fuerte y que igual era traumático para esa niña, entonces le daba largas, hasta que un día Becky, con 11 años, estaba a cargo de una babysitter, le empezó como a pinchar a la babysitter, le empezó a decir a ver si me cuentas lo que hay, y día tras día consiguió que esta babysitter le contara, o sea, le dijera el nombre de su madre biológica. Con ese dato, el nombre de su madre, Diana Downs, Becky consiguió llegar hasta el libro de Pequeños Sacrificios. Evidentemente eso fue con el tiempo, quiero decir, tú no te enteras de todo esto de un día para otro, pero se fue leyendo el libro, le dejó completamente a cuadros, o sea, le hizo muchísimo daño saber quién era realmente su madre, y además jamás le dijo a sus padres adoptivos que había conseguido el libro y que se lo estaba leyendo y todo eso. Y además, cuando
cuando esta niña ya era un poquito más mayor y tenía novio, resulta que alquilaron una película para verla juntos y la película fue la película basada en el libro de Pequeños Sacrificios. Y cuando la vio ya se quedó completamente traumatizada, o sea, para el resto de su vida. Fue algo demasiado fuerte. Entonces ella se encargó de empezar a buscar un poquito más de información sobre su madre y decía que es que los ojos de su madre le causaban terror. Pero ¿qué pasa? Fue pasando el tiempo y Becky empezó a pensar que quizás ella tenía los mismos genes que su madre. Entonces entró en la típica etapa de rebeldía y comenzó pues a portarse mal, y cuando le decían te estás portando fatal, ella pensaba que se acabaría convirtiendo en su madre. Entonces esto en psicología se le llama la profecía autocumplida. Quiero decir, tú te piensas que vas a ser algo o que eres algo, quiero decir, yo me pienso que voy a acabar sola en la vida, que nadie me va a querer. Entonces resulta que cuando aparece un tío te deja. Bueno, pues al final es tu cabeza que une el pequeño ítem que sea pequeñito para darte la razón, ¿sabes? Entonces cualquier cosa, cualquier input que a ella le pasaba decía, ¿ves? Lo que yo te diga, soy como mi madre. Entonces esto le hizo entrar en una vorágine de me portó mal, me saltó clases, me piró por ahí, empezó a tomar sustancias y acabó muy mal. Se quedó embarazada a los 17 años de un tío que apenas conocía, empezó a vivir en casas de acogida porque no tenía dónde ir, y en 2016 se quedó embarazada de su segundo hijo y lo tuvo que dar en adopción, como lo había hecho su madre, o sea, como lo había hecho su madre con ella. Porque todo esto que os estoy contando lo contó ella en el programa de Oprah Winfrey, que también fue. Becky explica que eso de dar el bebé en adopción, su hijo en adopción, fue lo que más le dolió en la vida, porque al final sentía que su hijo iba a repetir el mismo patrón que estaba repitiendo ella, ¿no? O sea, querer buscar respuestas. ¿Qué pasa? Que cuando estaba tan mal, que estaba viviendo en una casa de acogida, estaba con sustancias, te puedes imaginar, con un hijo que no podía ni siquiera criar ni nada, decidió Becky escribir a su madre, a Diane Downs, quien estaba en la cárcel. Y la primera vez que escribió a su madre, le respondió su madre por carta también, y fue bien, ¿no? O sea, en plan, sí, hija, ¿cómo estás? Me alegro mucho de saber de ti, tal y cual. Pero cuando siguió, o sea, cuando le volvió a contestar la carta, su madre, Diane Downs, le respondió y le empezó a decir, no, porque yo estoy en la cárcel, porque el gobierno, porque no sé qué, porque a ti te están buscando de la CIA. Bueno, le empezó a contar una milonga porque esa chica no está bien de la cabeza. ¿Qué pasa? Pues que Becky se dio cuenta de que por qué había escrito a su madre. Que al final todo lo que le estaba pasando a ella era porque ella misma se había pensado que tenían los mismos genes. Y al final esto no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? O sea, que le hizo muchísimo daño y que se arrepentía muchísimo de querer contactar con esa mujer, porque al final esa mujer lo que le pasa es que es una narcisista. O sea, me gustaría decir que no está bien de aquí, pero es que lo que le pasaba es que es una narcisista. ¿Sabéis? O sea, que ella quería salirse con la suya, y si para eso tenía que destruir todo lo que le rodeaba, pues es lo que hay. Becky entonces pidió ayuda a sus padres adoptivos, quienes le ayudaron a salir pues de todo donde ella se había metido, del tema de las sustancias con su hijo y todo esto, y poco a poco volvió a salir a flote. Y ahora pues es feliz, además está trabajando con personas que han estado en su misma condición, quienes han estado metidos en tema de sustancias y todo ese tipo de cosas, y ahora es feliz. Becky, por cierto, también se quiso poner en contacto con sus hermanastros, con Christine y con Danny. ¿Os acordáis? De los hijos de Diane. Pero ellos le dijeron que lo sentían, que agradecían el acto, pero que ellos no querían saber nada de su madre. O sea, ni siquiera de ella. Nada que tenga que ver con mi madre, ni siquiera tú. Vivimos muy bien aquí, tranquilamente, alejados de todo lo que pasó y no queremos saber nada. Y ella misma, o sea, Becky dijo en el programa de Oprah Winfrey que lo entendía perfectamente, que bueno, le hacía ilusión, pero que lo entendía perfectamente. Y pues hasta aquí el caso de Diane Downs. O sea, realmente no es el caso de Diane Downs, es el caso de Christine y de Danny, y también de Cheryl, que pobrecita pues no sobrevivió a eso tan terrible. Como os decía al principio, no es padre quien engendra, es padre quien
quién es padre de verdad, quién cuida a sus hijos y todo eso. Es un caso terrible y me parece súper fuerte lo que hubo detrás y sobre todo el daño colateral que puede hacer un caso así, o sea, un hecho así, mejor dicho. O sea, es que es terrible. Decidme qué es lo que pensáis en los comentarios. Yo sé que tenéis que estar flipando. Es que no se puede ser más egocéntrica. Aparte, el Robert el amante de esta mujer, que ni siquiera era el amante, no quería saber nada de él. O sea, no quería, es como que... Bueno, no quería. Sí que tenían noches de amor, tú me entiendes, pero luego no quería saber de ella. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, él mismo dijo que cuando se fue a Oregón, cuando Diane se fue a Oregón, este tío dijo, por fin, ¿sabes? En plan, menos mal que te vas lejos. Que luego seguro que ella le llamaba y le decía, ¿te apetece? Y él decía, pues vamos, ¿no? Pero bueno, en fin, espero que dentro de lo que cabe te haya gustado mucho. Nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis que os como vuestra cara.